El 9 de febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua escarceló a 222 presos políticos, los montó en un avión y los envió a Estados Unidos. Mientras estaban en el aire, la Asamblea Nacional de ese país y un juez aprobaron una ley y dictaron una sentencia en la que se les despojaba de su nacionalidad y se les confiscaban todos sus bienes. Pero junto con Nicaragua, Venezuela también ha recurrido al destierro como un mecanismo de represión política y desmantelamiento de la oposición. Aunque con menos dramatismo, los venezolanos lo han hecho a pesar de que la propia Constitución chavista en su artículo 50 prohíbe el uso del destierro contra ciudadanos de ese país. El chavismo venezolano, al igual que el orteguismo nicaragüense, ha utilizado la excarcelación condicionada al destierro contra cualquiera que pueda representar un riesgo para su supervivencia. La aplicación de este tipo de medidas ha alcanzado a personajes controvertidos como Miguel Rodríguez Torres, ex ministro del Interior de Chávez y creador del temido SEBIN, o incluso contra el chino Enoch, sandinista convencido que participó activamente como paramilitar en la operación limpieza impulsada por Daniel Ortega en 2018 contra miles de manifestantes y que se saldó con más de 300 muertos. Pero el destierro en ambos países también ha alcanzado a opositores como el ex dirigente estudiantil venezolano Laurent Saleh, fundador de la ONG Operación Libertad, quien estuvo detenido durante 4 años en los calabozos del SEBIN. El 12 de octubre de 2018 lo excarcelaron y trasladaron directamente al Aeropuerto Internacional de Maiquetía y lo montaron en un avión con destino a España sin posibilidades de retorno. O como los 7 candidatos presidenciales nicaragüenses que intentaron enfrentarse a Daniel Ortega en las votaciones de noviembre de 2021. Pero estas acciones que hoy nos parecen alarmantes y que han sido impulsadas por autocracias de la región forman parte de una guía de represión para autoritarismos de izquierdas que desde hace muchos años se ha aplicado y promovido desde La Habana y por las fuerzas represivas del régimen del Partido Comunista de Cuba. Si quieres saber más del cómo y el por qué el gobierno de La Habana se ha convertido en faro y guía de sus aliados de la región en muchas cosas, pero sobre todo las relacionadas con la represión del disenso y el destierro, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Recuerda que puedes apoyar lo que hacemos dejándonos estrellas a través de Facebook, donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal o gracias monetizadas si nos ves desde YouTube. Pero sobre todo, si te gusta lo que hacemos, recuerda compartirlo para que le llegue a muchas más personas y suscríbete a nuestro canal de YouTube que tenemos como meta alcanzar los 80,000 suscriptores antes de que concluya el año 2023. Fidel Castro, el líder histórico de la Revolución Cubana, condenó muchas veces el destierro como política estatal utilizada contra algunos de los luchadores que consideraba sus aliados. Por ejemplo, Castro condenó el destierro de Agostinho Neto de Angola y dijo que el hecho de que los colonialistas hubiesen decidido desterrar al angolano de su país había sido fundamental para lograr el apoyo que el MPLA encontró entre los países revolucionarios y el movimiento progresista mundial. Pero para Fidel Castro el término destierro era muy relativo, al punto de que llegó a considerar como un destierro lo que sufrió Juan Miguel González, el padre del hoy diputado Elian González Brotons, cuando fue trasladado por las autoridades norteamericanas a una propiedad en Wheat Plantation. Ese traslado se produjo después del operativo mediante el cual se extrajo al entonces pequeño Elian González de la casa de sus familiares radicados en Miami. En esa propiedad de Wheat Plantation, Juan Miguel y su familia esperaron su regreso a Cuba. Y esa espera fue calificada por Fidel Castro en un discurso luego de que Elian regresara al país como un destierro. Y por supuesto, tan relativa y conveniente era la concepción que Fidel Castro tenía sobre el destierro, que consideró como tal su traslado a México luego de ser amnistiado en 1955 después de cumplir solo 2 años de su condena por el asalto al Moncada. En un discurso el 26 de julio de 1973, el dictador cubano dijo: "Nuestros muertos heroicos no cayeron en vano. Ellos nos acompañaron en las cárceles y en el destierro. Ellos combatieron junto a nosotros a lo largo de la guerra". Pero más allá de los relativismos del caudillo cubano, sus propias apreciaciones nos permiten hacer un primer disclaimer antes de continuar. No es lo mismo exilio que destierro. El exilio o la expatriación es la separación de una persona de la tierra donde vive fundamentalmente por motivos políticos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados aclara que a diferencia del exilio, el destierro se refiere a la pena de expulsar de un lugar o territorio. Generalmente es el Estado quien decide expulsar o desterrar de forma temporal o permanente a una persona por haber cometido casi siempre un delito. No obstante, y más allá de cualquier diferenciación, los cubanos podemos decir que durante las últimas 6 décadas hemos sido víctimas de ambas cosas, del exilio y de los destierros. Estos últimos utilizando fundamentalmente una política de eliminación de la oposición, lo mismo que hoy hacen los socios autoritarios más aventajados del régimen del Partido Comunista en Latinoamérica. En este caso, para proteger
la paz, la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública, los derechos y las libertades de terceros, los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación. Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Esa práctica que hoy vemos en Nicaragua y Venezuela ha sido implementada en Cuba casi desde el triunfo mismo en 1959 del movimiento liderado por Fidel Castro. Los destierros de facto y sin pronunciamientos o decisiones legales y legítimas que los soporten han sido una constante en los últimos 60 años en Cuba. La deportación ha sido la condición explícita de varias de las excarcelaciones masivas de presos políticos que se han suscitado en las últimas 6 décadas en el país. Por ejemplo, con la llegada al poder del presidente de Estados Unidos, James Carter, en enero de 1977 comenzó lo que fue el primer acercamiento en más de 15 años entre el poder cubano y una administración estadounidense. En el primer año del mandato de Carter, Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo estableciendo la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Pero como resultado de ese acercamiento, también en septiembre de 1978, Fidel Castro invitó a un diálogo a la comunidad de emigrados cubanos en Estados Unidos. Como resultado de esa convocatoria, miles de cubanos exiliados regresaron por primera vez a la isla que habían dejado desde finales de la década de 1950. Después de esos diálogos y entre los meses de octubre y diciembre de 1978, el gobierno de Fidel Castro excarceló a unos 3.600 presos políticos, la mayoría de los cuales fueron conminados a abandonar el país de forma inmediata y otros pasaron al exilio un tiempo después. La agenda del diálogo se desarrolló alrededor de 3 puntos fundamentales: la situación de los presos sancionados por delitos contrarrevolucionarios, la reunificación de las familias y la visita a Cuba de los miembros de la comunidad. ¿Por qué su gobierno ha decidido ahora de poner estos presos de libertad? Bueno, le voy a decir, hace mucho tiempo que estamos poniendo presos en libertad. Desde hace 20 años. ¿Qué le parece? En 1961 decidimos poner en libertad al grueso de los invasores de Girón. Durante estos años he puesto en libertad más de 12.000 presos. Estos fueron los que van quedando. Pero claro, nunca hemos hecho una liberación masiva, sino sí progresiva. Yo creo que realmente se crearon las condiciones ahora para esto. Esto no se pudo hacer antes, ni pensarlo, porque había una situación de hostilidad de Estados Unidos muy grande. Pero como mismo los destierros y el exilio han constituido una política del Estado cubano, también la liberación y apresamiento de nuevos activistas, periodistas independientes y opositores ha sido parte de un ciclo sin fin, algo que los venezolanos han denominado recientemente como sistema de puertas giratorias. Salen de las prisiones presos políticos, muchos de ellos hacia el exilio, y entran nuevos que permiten a estos regímenes autoritarios o totalitarios mantener siempre en su poder un número importante de rehenes con los que pueden negociar nuevas prebendas o favores de la comunidad internacional. Muestra de que la dinámica de puertas giratorias también ha sido un fenómeno perfeccionado por el régimen de La Habana mucho antes que sus pares de la región, es que a pesar de la liberación masiva de presos políticos ocurrida a finales de los 70 del siglo pasado, en 1984, a 25 años de haber tomado el poder y apenas 6 años de haber excarcelado 3.600 personas, Fidel Castro aún mantenía tras las rejas a centenares de disidentes y opositores políticos. Ese escenario fue utilizado por Jesse Jackson, reverendo evangélico y luego candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, para en junio de 1984 y debido a la cercanía que mantenía con las autoridades cubanas, gestionar la excarcelación a condición del destierro de otros 26 presos políticos. En esa oportunidad también retornaron a los Estados Unidos 22 ciudadanos estadounidenses que permanecían presos en Cuba por cargos relacionados con drogas. By the time Jackson was ready to fly his charter to Nicaragua, Castro had made up his mind. 26 Cuban political prisoners would be freed to leave for the U.S. when Jackson flies the Americans home. Castro would even provide the plane if the U.S. government would give visas to the prisoners and landing rights to the aircraft. Jackson said when he returns, he'll seek a meeting Friday with President Reagan to discuss a message from Castro. Además de las gestiones de Carter y Jackson, todavía está fresca en la memoria la excarcelación entre 2010 y 2011 de los 75 activistas de derechos humanos, periodistas, médicos e intelectuales que quedaban presos en ese momento luego de haber sido encarcelados durante lo que se conoce hoy como la Primavera Negra de 2003.
La excarcelación en esa oportunidad fue gestionada por la jerarquía de la Iglesia Católica cubana y el gobierno español. Pero como en oportunidades anteriores, el destierro de los excarcelados fue la condición para disfrutar de la libertad. Algunos de los pocos que se opusieron al destierro fueron los últimos en ser excarcelados. Los ejemplos más notorios fueron los de Félix Navarro y José Daniel Ferrer, los últimos excarcelados del grupo de los 75 porque se opusieron a salir de Cuba y que hoy sufren nuevamente prisión política después de las protestas populares del 11J. Pero por si fuera poco, después de la excarcelación del 2010, el proceso se repitió nuevamente en 2015 durante la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama. En enero de 2015, y como resultado de un acuerdo con la administración norteamericana, las autoridades cubanas excarcelaron otros 53 presos políticos. Nuevamente la mayoría de los excarcelados se trasladó a Estados Unidos. Uno de ellos, el rapero contestatario Ángel Juniel Remón, conocido como El Crítico, encarcelado en marzo de 2013 y condenado a 8 años de cárcel, dijo a La Voz de las Américas que nunca se había sentido liberado porque la fórmula legal que utilizaron para hacerlo era la libertad extrapenal y de facto lo condenaron al destierro. En esa oportunidad, El Crítico aseguró que antes de salir de prisión tuvo que firmar un documento en el que se comprometía a no regresar más a Cuba. Bueno, en mi opinión particular, yo nunca me siento liberado porque cargo una causa de una libertad según ellos extrapenal y un destierro que tuve que firmar, que no regresaba más a mi país. Y la causa era atentado en contra de la seguridad del Estado. Así fui intercambiado por los 5 espías que se encontraban presos aquí y unos funcionarios que estaban también norteamericanos dentro de Cuba. Ahí es cuando somos parte del listado de los 53 presos que liberaron en el acercamiento del gobierno de los Estados Unidos, en este caso Barack Obama. Cuando fue a Cuba, yo fui también uno de los 11 disidentes que tuvo la oportunidad de conversar directamente con él, ahí en la embajada. Y realmente mi opinión es que casi todo el que se ha exiliado es porque el Estado es represivo y ha puesto su vida realmente en peligro, o su vida corre peligro. En el caso mío, yo estuve 30 días en huelga de hambre y una causa de 2 años íntegro bajo asedio, represión y tortura física y psicológica constantemente. También en mi vivienda, mi barrio, ellos me aislaron de todo, ¿sabes? De todos los vecinos, ponían, ¿sabes? Muchas personas, funcionarios de la dictadura, a hacerme sabotaje en mi casa, tirar piedras, me rompieron la cabeza y la cara en mi misma casa, me torturaban frente a mi madre, me arrancaban por toda la calle. Entonces, esas situaciones son las que uno hace, ¿sabes? Que se tenga que exiliar. Es precisamente la licencia extrapenal la solución legal, pero no legítima, que el régimen cubano ha utilizado siempre para justificar la excarcelación de presos políticos. La licencia extrapenal es un recurso legal dirigido a ofrecer el beneficio de la excarcelación a aquellos reclusos cuyo estado de salud los convierte en personas que no pueden permanecer dentro del sistema penitenciario. Pero a pesar de que la mayoría de los presos políticos cubanos no son excarcelados por su condición física o médica, la licencia extrapenal es la ficción jurídica que ha utilizado siempre el régimen cubano para justificarla. Y lo ha hecho porque eso les permite mantener a los presos controlados incluso cuando están fuera de las prisiones. La licencia extrapenal no implica una absolución o la extinción de la sanción. Implica simplemente un beneficio que puede ser revocado en cualquier momento y durante el cual el reo tiene que cumplir con varios requisitos, como por ejemplo acudir al tribunal cada vez que sea llamado o solicitar permisos para mudarse o salir del país. Así es que el régimen cubano mantiene la sanción impuesta como una espada de Damocles sobre los presos políticos que saben que de no cumplir con los requerimientos del poder siempre podrán ser regresados a prisión. Y lo más duro del proceso fue la separación con mi familia. Yo no veo a mis padres, no veo a mi hermana, no veo a mis abuelos desde hace casi 5 años y eso ha sido lo más terrible que me ha pasado, digamos, que es algo que me acompaña y que me acompañará hasta que finalmente pueda reunirme con ellos, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la operación llevada a cabo por la dictadura de Daniel Ortega al montar en un avión a 200 opositores fue la misma que hizo Fidel Castro con los presos que envió a los Estados Unidos con Jesse Jackson, o la misma que reprodujo el régimen cubano utilizando otros jefes de Estado como Pierre Trudeau, François Mitterrand o el presidente de la Comunidad Gallega, Manuel Fraga.
Pero más que nada, lo de montar en un avión a presos políticos conducidos directo desde la prisión hasta el aeropuerto es lo mismo que hizo el régimen cubano un poco más recientemente con el artista cubano Hamlet Labastida y su pareja de entonces, la poetisa cubana Catherine Bisquet. Labastida llevaba 8 meses detenido en una celda de Villamarista, el centro de detención de los aparatos de la seguridad cubanos, cuando en una operación de película de acción, una mañana lo montaron en un carro y terminó en un avión que lo trasladó a él y a su pareja a Europa. El destierro en el caso cubano no se ha expresado solo en la deportación, sino también en la negativa al regreso. Para ello, al igual que lo han hecho después sus pares de la región, el régimen cubano ha apelado a la cancelación de pasaportes, la negativa a su emisión y la prohibición de entrada al país de sus nacionales. Algunos medios de prensa han dicho que la reproducción de técnicas de este tipo por parte del régimen de Nicolás Maduro es una copia de las técnicas de Daniel Ortega. Pero realmente es un aprendizaje transmitido, como diría el refrán cubano, del naranjal a sus labios. Lo que hemos visto en los últimos tiempos en Latinoamérica es parte de un aprendizaje transmitido en materia de represión. Es una alianza represiva entre los autoritarismos más destacables del área, que ha tenido expresiones diferentes en dependencia del grado de desfachatez que han ido desarrollando. Pero pocos pueden dudar hoy que con independencia de los elementos autóctonos introducidos por el camino, el lugar de diseño y experimentación inicial de muchas de estas técnicas no ha sido Caracas ni Managua, sino La Habana. Ha sido el régimen del Partido Comunista el que primero no solo se ha negado a emitir pasaportes y a cancelar los existentes, sino que también ha llegado a incluir en su legislación una prohibición para que los hijos nacidos en el extranjero de cubanos considerados por ellos como traidores no puedan acceder a la ciudadanía cubana. El régimen cubano ha sido el primero en garantizar que con el destierro muchas veces también venga la apatridia. Ha sido también el régimen de La Habana el que desde hace muchos años ha utilizado la prohibición de entrada al país como una sanción para quienes hayan abandonado una misión oficial o para aquellos que han decidido oponérseles frontalmente. Hoy tenemos fresco en la memoria los casos de miles de médicos y deportistas que han abandonado compromisos de trabajo oficiales y que han sido considerados desertores e impedidos de regresar a Cuba por el término de 8 años. Pero también están frescos en nuestra memoria los casos de Anamelis Ramos, Omar Ruiz Urquiola o Carla Pérez, quienes solo supieron que no podrían regresar a su patria porque funcionarios extranjeros que trabajan para una aerolínea privada les informaron al respecto en el aeropuerto cuando pretendieron regresar a la tierra que las vio nacer. Con varios años fuera del país, son conocidos los estrechos vínculos con su mentor Eliezer Ávila y con otros de estos personeros. Ella es un instrumento, no es la primera vez que es utilizada y que utilizan este tipo de manejos y de tácticas para acciones fuera de la ley y de desestabilizadoras contra Cuba. Ahora sencillamente pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos. No fue casual tampoco su estancia en Costa Rica, donde hay elementos y grupos, incluso un diputado, que mantiene una fuerte relación con grupos violentos en Miami. En Cuba existen, como en todos los países, leyes migratorias que establecen regulaciones en el marco legal y que rigen la acción de las autoridades migratorias. Tenemos el mismo derecho que cualquier otro país a defendernos. Impedir que un ciudadano del país regrese a su patria es una violación flagrante del derecho humano al retorno, que tienen reconocidas todas las personas a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un instrumento internacional que el Estado cubano firmó en 2008, pero que jamás ha ratificado. El acoso, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y la represión de forma general son mecanismos impulsados por los cuerpos de represión del Partido Comunista Cubano con el principal objetivo de lograr que los disidentes tomen el camino del exilio. Y los que se niegan a asumir ese camino corren también el riesgo de ser montados en un avión y enviados a cualquier lugar del mundo sin necesidad incluso de pasar por una prisión previamente. Esas operaciones muchas veces se realizan en cooperación con aerolíneas controladas por socios autoritarios de la región y utilizando países que tienen visado libre para cubanos y que se habían convertido en un foco de recepción de migrantes provenientes de la isla. Ahí están también los casos de Daniel Llorente Miranda y Eliezer Góngora Izaguirre. El primero de ellos es conocido popularmente como el hombre de la bandera. En tanto, el 1 de mayo de 2017 se lanzó a correr antes del inicio de la marcha en la Plaza de la Revolución con una bandera norteamericana y fue golpeado y posteriormente procesado por las autoridades cubanas.
Tanto Llorente Miranda como Eliezer Góngora denunciaron en 2019 haber sido llevados hasta el aeropuerto por agentes de la seguridad del Estado y posteriormente obligados a tomar un avión de Aruba Airlines con destino a Guyana. Sin haber comprado y recibido personalmente un boleto de embarque, ambos fueron montados en un avión. Ambos casos también fueron amplificados como parte de la cobertura que la prensa independiente le dio, pero también fueron incluidos y analizados en un informe liberado por 4 relatores especiales de las Naciones Unidas en el propio 2019. Los relatores especiales de libertad de opinión y de expresión, Reunión Pacífica y Asociación, Defensores de Derechos Humanos y Derechos Humanos de los Migrantes, señalaron en aquel momento que en Cuba existía un patrón de persecución estatal contra los defensores de derechos humanos, periodistas críticos con el régimen y activistas. Pero en ese informe, que fue emitido en respuesta a una denuncia realizada por Cuban Prisoner Defenders, los relatores expresaron preocupación sobre todo por el modus operandi generalizado de coacción marcado por el uso de la fuerza física, penas de prisión, allanamientos de sus viviendas, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte, a fin de que los activistas, opositores y periodistas independientes explícitamente abandonasen el país de forma definitiva. Asimismo, los relatores mostraron alarma por la carencia de una base jurídica de las expatriaciones o amenazas de expatriación, al no existir una sentencia judicial ni documento administrativo que justificara las coacciones o las expatriaciones mencionadas en Cuba. También señalaron las vulneraciones a las que están sometidos los desterrados después de salir del país. En su informe, los relatores mencionaron como preocupaciones adicionales el hecho de que aerolíneas influenciadas por las decisiones de aliados autoritarios del régimen cubano como Venezuela pudiesen estar participando de esta trama de deportaciones forzadas. En ese sentido, señalaron, por ejemplo, que la información que tuvieron disponible señala que, aunque Eliezer Góngora dijo que no había recibido nunca un billete de avión, Aruba Airlines sí reconoció después que el ticket existía y que había sido adquirido a nombre del deportado unas horas antes del vuelo y pagado en efectivo. El capital mayoritario de la compañía Aruba Airlines es venezolano y los relatores especiales de la ONU señalaron que la recurrencia de estos patrones de deportación utilizando aviones de la aerolínea pudieran ser un indicador de la complicidad de sus propietarios en estos esquemas. A las señales que ofrece la participación de Aruba Airlines en un posible esquema de deportación forzada en Cuba, habría que sumarle también las negativas de las autoridades nicaragüenses de recibir en su país a opositores cubanos que habían sido previamente deportados o conminados al exilio. Ahí están los casos de Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho, quienes fueron desterrados de Cuba con destino a Nicaragua, aprovechando las exenciones de visa vigentes en ese país para los ciudadanos cubanos. Al hacer escala en El Salvador, les fue anunciado que las autoridades nicaragüenses no autorizaban su entrada al país centroamericano. Eso colocó a los opositores cubanos, que ya cargaban con el peso del destierro forzado, en un limbo migratorio que solo fue resuelto casi 24 horas después, cuando las autoridades salvadoreñas les concedieron la posibilidad de entrar al país y tramitar un asilo político. En mi caso, yo soy periodista independiente en Cuba. Me encontraba en la prisión de Combinado del Este, uno de los centros más fuertes que hay en Cuba. Fui sacado para ser expulsado de Cuba. Esta ropa que tengo es mía, la ropa que me pusieron porque estaba vestido de preso, obligado a abandonar el país. La misma prohibición de entrada a Nicaragua se reprodujo después con la madre del propio Héctor Luis Valdés y su pareja, el también activista por los derechos LGBTIQ, Raúl Soulet. Pero en una demostración de que la prohibición de entrada responde a un mecanismo de revictimización de exiliados o desterrados cubanos, a esa lista de cubanos impedidos de entrar a Nicaragua hay que sumarle a la de los activistas Oscar Casanella, Dairis González Ravelo o Carlos Sebastián de Armas. A esos patrones de colaboración autoritaria y de revictimización del desterrado o exiliado cubano podría sumarse también la expulsión de Bolivia del activista cubano Magdiel Jorge Castro en diciembre de 2022. La expulsión se produjo luego de una visita de Luis Arce, el presidente de Bolivia, a La Habana. Luego de que el mandatario regresara al altiplano boliviano, las autoridades de aquel país decidieron expulsar de Bolivia a Jorge Castro, quien había sido señalado semanas antes en Cuba Debate como un protegido de la Casa Blanca que atacaba a Cuba desde Bolivia. El día viernes fui citado por el órgano de migración de Bolivia a comparecer en sus oficinas, donde estoy. En estos momentos acabo de salir de la oficina migratoria con una orden de expulsión del Estado Plurinacional de Bolivia que debo cumplir en 15 días. El motivo es mi activismo en las redes sociales contra la dictadura cubana y las violaciones de los derechos humanos que ocurren en mi país. La influencia del régimen cubano, sobre todo en la región latinoamericana, no es una novela.
Es un hecho demostrado con las experiencias de cientos de cubanos que han sufrido destierro y exilio, pero también el alcance de las autoridades cubanas más allá de las fronteras del archipiélago. La influencia del régimen cubano en la región no es un cuento de ciencia ficción, porque ahí están las muestras de cómo sus socios regionales repiten con sus cuotas de iniciativa propia las mismas recetas que durante 6 décadas han aplicado las fuerzas represivas del Partido Comunista para mantener el monopolio político de una casta familiar y burocrática. Recuerda siempre que puedes apoyar nuestro trabajo mediante el envío de estrellas monetizadas en Facebook, donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal, enviándonos un gracias monetizado a través de YouTube o simplemente compartiendo lo que hacemos y suscribiéndote a nuestro canal. Recuerda que queremos llegar a 80.000 suscriptores antes de que se acabe el año 2023. Tú puedes ayudarnos a cumplirlo. Nos vemos en la próxima entrega.